Hola a todas y a todos. Mi nombre es Lorena Iglesias, ya nos conocimos en algunas videoclases anteriores, así que ahora vamos a ver la comunicación efectiva en el trabajo comunitario en salud. Les cuento que como contenidos tenemos la definición de comunicación, también vamos a ver los axiomas de la comunicación y la comunicación efectiva en este contexto, como decía el título de la clase, comunitaria. Vamos a partir definiendo comunicación, una definición muy básica que hace la RAE, que va a ser la acción de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir un mensaje o información, ¿ya? Cuando los seres humanos se comunican, intentan establecer una comunidad con un otro, en compartir una idea, un sentimiento o actitud. Y esta parte que dice acá establecer una comunidad me parece bastante rescatable, bonita, ¿cierto? De que nosotros lo podemos llevar también a estas estrategias que estamos viendo de cómo tomar esta herramienta de la comunicación para establecer una relación, en este caso comunitaria, con un otro, ¿ya? Vamos a ver que esto de la comunicación se viene estudiando hace mucho tiempo y existen 5 axiomas que probablemente ustedes han escuchado, pero vamos a ver aquí. Y yo también les voy a dejar un video, un video complementario que pueden ver para que vean ejemplos de esto, porque como no es lo esencial de este curso, pero sí lo pueden revisar más a fondo si tienen alguna duda. El primer axioma dice que tenemos una imposibilidad de no comunicar. O sea, todo lo que hacemos finalmente comunica. Cómo nos movemos, cómo hasta el silencio, cómo nos miramos, etcétera, todo eso está comunicando, ¿ya? El punto 2 dice que la comunicación es un acto referencial y relacional. Esto quiere decir que siempre nosotros tenemos que ver de dónde viene ese mensaje, de dónde viene esa información, y eso va a establecer una relación con un otro, ¿ya? La relación depende de cómo se ordenen las secuencias comunicativas. En este tercer punto, nosotros no hablamos todos al mismo tiempo, sino que nos turnamos, ¿cierto? Nos ordenamos. Además, las frases o lo que nosotros comuniquemos con otro va a tener un orden lógico, y eso también se ve sobre todo en las discusiones, que por ejemplo uno va a ir diciendo, va a ir subiendo quizás el tono de la conversación que estamos discutiendo en función de lo que dijo el otro, ¿ya? Y eso entonces nos ordena esta secuencia comunicativa. O si somos un grupo de personas, vamos a tener que ver quién habla primero, quién habla después, etcétera, para que se entienda esta comunicación. Eso lo hacemos también, por ejemplo, levantando la mano, ¿sí? Dice que también la comunicación es digital y analógica. Esto quiere decir que no es solo el mensaje, la parte verbal lo que transmitimos, sino que también existe una parte analógica no verbal que también está transmitiendo esta comunicación. Y, y esto se ve en, por ejemplo, el cruce de manos, si estamos conversando, o que puede definirse como quizás algo que uno está incómodo, eh, o cómo uno va a, o el tono que va a poner de voz, ¿cierto? Cuando está conversando con una persona, todo eso en el fondo va a comunicar. ¿Cómo sabes que la típica frase, no estoy enojado, por ejemplo, pero todo lo que uno ve en la comunicación de esa persona no verbal me indica que sí está enojado o que sí está enojado? Entonces, no va a haber como un match entre lo que la persona dice y lo que la persona se percibe de ella, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que entender que la comunicación va a tener estos dos elementos, y que lo esencial para que esa comunicación se vea como verdadera es que tengan relación directa, ¿ya? La comunicación en el quinto axioma dice que es simétrica o complementaria, y eso va a depender de la relación que se estipule cuando nos estamos comunicando. Va a ser simétrica, por ejemplo, cuando están hablando, no sé, dos hermanos, ¿sí? O hermanas, o un hermano y una hermana, que no es una relación simétrica, pero cuando vemos nosotros, sobre todo cuando somos más pequeños, cuando nos habla uno de nuestros padres,
o madre, eso quiere decir que existe una relación complementaria. Hay una relación diferente en poder, ¿cierto? En mandato entre ese hijo y esa figura paterna. Otra cosa importante dentro de la comunicación es el ruido. Y el ruido se define, ¿cierto? Como esta información que no se transmite correctamente. O sea, lo que quiere decir el emisor eh, finalmente es lo que realmente dice, ¿sí? Como que ahí vamos a tener una brecha y eso va a generar un ruido. Lo que oye el receptor es finalmente lo que, nuevamente voy hacia atrás, lo que dijo realmente el emisor, lo que quería decir, lo que oye el receptor. Entonces vamos a tener ahí en diferentes aspectos lo que escucha o lo que entiende de esa frase va a ser necesariamente lo mismo. Entonces en cada una de estas etapas vamos a tener un ruido. Y acá siempre tenemos que tener en consideración también lo no verbal, como les decía antes, porque vamos a decir lo que entiende finalmente eh, está complementado no solo por lo que la persona dijo textualmente, sino que tiene todo el otro contexto del tono, etcétera, y también uno tiene que percibir de quién viene ese mensaje, ¿sí? Si viene de una persona que, por ejemplo, nos quiere y nos tiene cariño y nos está dando quizás un consejo, eh, o viene de una persona que es nuestro jefe, o viene de una persona, etcétera, entonces ahí uno va a hacer todo este match final de lo que uno entiende de la comunicación, teniendo todos los otros elementos que no son específicamente lo que dijo, las palabras textuales, la persona con la que nos estamos comunicando. ¿Y por qué entonces le ponemos efectiva esta segunda palabra, este apellido a la comunicación? ¿Qué tiene de diferente de lo que nosotros acabamos de ver? Lo distinto eh, es que lo que queremos promover es la colaboración y lo vamos a llevar a las clases que también vimos antes entre un facilitador y la comunidad, ¿ya? Entendiendo que nosotros vamos a ser estos facilitadores y queremos que a través de la comunicación efectiva promover esta colaboración con la comunidad, ¿ya? Y además vamos a poner un énfasis, vamos a poner relevancia en la relación y no en el emisor o en el receptor o en el mensaje de uno de ellos, que este es el gran cambio de la comunicación efectiva. Finalmente se centra en la relación que va a existir al establecer el proceso comunitario, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las características que deben existir dentro de esta comunicación? Lo primero es que debe haber claridad del mensaje, ya tanto emitido como recepcionado, porque si no vamos a tener estos problemas que vimos antes del ruido, ¿cierto? Que oye, eso no es lo que te dije, o eso no es lo que te quería decir, y también tenemos problemas con el lenguaje, no encontrar la palabra adecuada, etcétera, ¿ya? Los mensajes deben ser precisos y completos, porque la comunicación efectiva necesita de mensajes que sean precisos, ¿ya? Y que además estén dando toda la información, pero tampoco información de más, ¿cierto? Porque eso ya no nos daría un mensaje preciso, porque finalmente esa información de más confunde, ¿ya? Y una cosa muy importante es que la información que estemos entregando sea verdadera, ya sea información genuina, no sea información que no sea veraz, porque eso va a implicar que la relación que exista durante la comunicación luego no se perdure en el tiempo, y eso es muy, muy importante. Y lo último también relevante dentro de estas características es que el mensaje sea oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje llegue en el momento preciso, en el momento que debe llegar y que no sea tampoco en un contexto en el que no podemos desarrollar ese mensaje. Entonces, hay que también fijarse dónde estamos dando ese mensaje. Por ejemplo,
no sería pertinente o no favorecería la relación entre, por ejemplo, un jefe y un empleado, si cuando lo voy a despedir, espero que vaya al baño y me lo topo a la salida del baño y le digo entonces que está despedido, ¿sí? O si lo despido frente a todo el resto del personal, tampoco sería ese mensaje en un momento oportuno, ¿ya? A eso vamos. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con la comunidad, debemos dar estos mensajes de manera oportuna para favorecer esta relación que estamos haciendo. Otra característica de la comunicación efectiva es la asertividad. La vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero contarles acá que existen diferentes tipos de conductas que nosotros podemos establecer para la comunicación. Existen personas que tienen conductas más dominantes y eso quiere decir que la comunicación podría entenderse como, por ejemplo, un reto, como que alguien que me está retando por cierta cosa, ¿sí? También hay conductas que son más analíticas o conductas que son más expresivas, cuando una persona es más extrovertida, entonces tiene este tipo de expresiones, ¿cierto? O conductas más estables, que son mucho más neutrales, que no tienen como esta explosión como el asertivo, o sea, como el expresivo, pero son mucho más calmados, pero eso también podría ser negativo si es que no hago el énfasis en lo correcto, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos que ser asertivos es como teniendo un poco de cada una de estas conductas y teniendo no solo un estilo pasivo, sino que más bien un estilo activo dentro de la comunicación? Y vamos entonces a ver estos 4 aspectos que van a ser relevantes en la comunicación efectiva, que principalmente son aspectos psicológicos que nos van a ayudar a enfrentar de mejor forma la comunicación, ¿ya? Y lograr que en este caso sea efectiva, que lleguemos a un puerto, que yo diga lo que quiero decir y finalmente que la persona entienda lo que yo quiero transmitir, ¿ya? Una de las quizás más importantes es la que acabamos de ver, entonces que decíamos ser asertivo. Y eso implica también tener un balance dentro de la conducta, como lo vimos en la diapositiva anterior, pero además no juzgar a la persona con la que estamos conversando o la comunidad con la que estamos conversando, sino que tener esta escucha activa, ir preguntando, ir asintiendo cuando uno entendió, haciendo retroalimentaciones pequeñas sobre, bueno, lo que usted me acaba de decir entonces es esto, para ver si uno entendió correctamente el mensaje. Y eso ayuda mucho a que la persona se dé cuenta o la comunidad se dé cuenta que uno lo está escuchando, ¿sí? Ayuda además, por ejemplo, no estar mirando el celular, no estar haciendo otra actividad mientras a uno le están hablando, porque como les decía antes, es muy importante lo que uno dice, pero también cómo uno se desenvuelve. Y esta comunicación no verbal es sumamente importante dentro de la escucha activa, porque eso va a generar que se realice o no se realice esta relación que para nosotros es tan importante al momento de realizar alguna intervención comunicativa, ¿ya? Además está la claridad, que nuevamente es un elemento que también lo conversamos un poquito antes, que tiene que ver con, la, con cuándo entrego el mensaje, siendo, ¿cierto? Y que ese mensaje sea claro, sea veraz, ¿cierto? Que va a ser algo también muy, muy importante dentro de estas características o estos aspectos que debo tener a consideración. Y por último también está la empatía. Quizás ustedes me imagino que saben qué es la empatía, que es más que nada ponerse en el lugar del otro y validar esas emociones que uno va recibiendo de un otro y de esa forma identificar no solo las preocupaciones, sino que también entenderlas. Cuando yo entiendo lo que le pasa a la otra persona, me pongo en su lugar, me pongo en sus zapatos, por decirlo así, voy entendiendo mejor
por qué hace lo que hace, por qué tiene esa conducta, etcétera, y eso me ayuda mucho a la toma de decisiones después. Siempre, y siempre, por favor no olviden esto, siendo asertivo, ¿sí? No juzgando y buscando los momentos oportunos para esas intervenciones. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra comunicación con la comunidad? Nuestra comunicación con la comunidad hay que escuchar los diferentes puntos de vista. No solo escuchar, sino que escuchar activamente los diferentes puntos de vista, ¿ya? Siempre no todos van a pensar igual, y eso también es lo que enriquece la comunicación y lo que va a enriquecer también los procesos educativos, como vimos antes en la educación popular, y lo que debemos hacer es validar todas esas opiniones. Todas las opiniones dentro de un grupo son válidas y debemos escucharlas, porque si no escuchamos a todos, entonces podemos fomentar quizás más, entrampar lo que queremos hacer, que ayudarnos a nosotros mismos como facilitadores de este proceso educativo dentro de la comunicación. Otra cosa importante entonces para poder validar todas las opiniones es estimular la participación, porque debemos escuchar a todas las personas que están dentro de esta comunidad, y no solo algunos, porque probablemente después dentro de una toma de decisiones no estén todos considerados. Y hay personas que les cuesta más que a otros la comunicación, entonces nosotros como buenos facilitadores debemos estimular la participación para escuchar todos los puntos de vista. Y cuando escuchamos todos los puntos de vista, un facilitador debe fomentar los acuerdos, debe llegar a los acuerdos, debe mediar estas diferencias. Como por ejemplo, si quisiéramos hacer una intervención educativa y las personas dicen, a mí me gustaría saber más sobre, no sé, sobre salud bucal, y a mí me gustaría conocer más sobre la salud mental, y a mí me gustaría, entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo finalmente de qué es lo que vamos a discutir? ¿Ya? Entonces, eso es importante, quizás vamos a tomar la decisión de hacer una votación, de elegir por mayoría, ¿cierto? Siempre buscando algo que sea justo, y usando la asertividad para que eso parezca igual para todos, ¿ya? Otra cosa también es la comunicación que vaya a ser oportuna en momento y lugar, y eso también es muy importante porque de pronto cuando hacemos algunas intervenciones que tienen que ver con salud, las hacemos en el CESPAM, estamos en nuestro territorio, ¿sí? Y eso puede traer algunas dificultades dentro de la comunicación, y quizás por eso se plantea mucho salir a la comunidad, buscar los espacios que son comunitarios donde ellos se desenvuelven, y nosotros entonces incorporarnos a ese espacio, estableciendo una relación de confianza. No llegar con la información cuando ya es tarde. Por ejemplo, si vamos a avisar que existe no sé, una inscripción para algo, etcétera, que es importante que la gente asista, etcétera, no podemos llegar el día antes con esa información, porque eso hace parecer que nosotros no nos preocupa, y eso no va a generar una relación de confianza, ¿ya? Entonces, para que esto se establezca, es muy importante también poder llegar a esta relación de confianza considerando tanto el lugar como el momento para realizar esta comunicación, ¿ya? Obviamente acá no lo puse dentro de la diapositiva, pero también es importante los medios de comunicación y pensar en el grupo objetivo con el que estamos trabajando. Si vamos a trabajar con un grupo de personas mayores, por ejemplo, no podría pensar yo en hacer un llamado no sé, por redes sociales, por ejemplo, por Instagram. Si la mayoría de esas personas no están familiarizadas con esa plataforma, entonces la información que yo quiero entregar no va a llegar, ¿ya? Entonces los medios por los que yo voy a establecer la comunicación con mi audiencia objetivo, con mi comunidad, va a ser muy importante, ¿ya? A veces establecemos como una persona que representa a la comunidad, como esta persona que nos va a transmitir la información directamente para no hablar con todos, pero siempre eso se hace luego de hablar con todos, y esa persona debe ser de votación popular para que sea representativa del grupo, y así uno pueda comunicarse más
libremente o más direccionadamente, no con todos, sino que con una persona, pero eso es más puntualmente cuando uno va a hacer la intervención antes o para entregar información en posterior, ¿ya? Espero estas cosas las puedan tener en consideración, las revisen. También para los que se interesen en la comunicación efectiva un poco más a nivel personal y no comunitario, también les dejé un texto complementario que pueden revisar y así integrarse un poco más, interiorizarse un poco más con esta información. Muchas gracias y estaré atenta al futuro.